Hechos 13:22. Ok, dice la Biblia en Hechos 13:22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ok, hoy quiero hablarte de un tema que le he titulado Un joven influyente y referente. Miren, una cosa es que yo dé referencias de ti. Otra cosa es que el mismo Dios dé referencias de ti. Con David era el mismo Dios que daba referencias de él. Y sabe que en el mundo hay muchas cosas que nos marcan o son referencia para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo gaseosa, ¿cuál es la primera marca que se les viene a la cabeza? Si digo pasta dental. ¿Por qué? Si digo redes sociales. Bueno, algunos en Instagram, Facebook, el punto es que son del mismo man. Pero ¿a qué voy con esto? Si se dan cuenta, hay cosas que son referencia para nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que han trabajado detrás de eso para lograr plasmar esa referencia. Por ejemplo, es tan increíble que vuelvo y les digo, miren, yo nunca he escuchado a alguien que vaya a un restaurante y diga, ¿me regala una gaseosa Coca-Cola? No, uno dice, mira, me regala una gaseosa, ¿cuál? Roja, Postobón, roja, Pepsi. Pero cuando uno quiere una Coca-Cola, uno directamente, ¿qué dice? ¿Me da una Coca-Cola? O cuando uno va a comprar Colgate, uno ni dice, oye, me regalas una pasta dental esa de Colgate. No, voy a comprar Colgate. Mire, y así sea, Oral-B es Colgate. Díganme si no. Entonces, voy a comprar Colgate, así la marca se llame Oral-B. Porque han marcado una referencia. ¿Sabe que David logró una referencia? David logró ser alguien referente a tal punto que hasta en el Nuevo Testamento se sigue hablando de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y vaya palabras estas. Porque, ¿qué nos imaginamos? Voy a hacerles imaginar a ustedes. ¿Cómo se imaginan a ustedes a alguien conforme al corazón de Dios? Yo creo que uno se lo imagina perfecto, ¿no? Fíjense, alguien conforme al corazón de Dios, uno se lo imagina, Dios mío, que casi que levita. Pero les cuento que David tenía todo menos ser perfecto. Para aquellos que tal vez no conozcan la historia de David, David era un adúltero, fue un asesino, desobedeció a Dios. Pero yo me he imaginado algo más. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la red social de David, el Instagram? Y creo que por allí está la imagen. Imagínense a David así todo pintoso. Allí, hombre conforme al corazón de Dios, ungido, rey de Israel. ¿Cuántos se atreverían a colocar en su biografía, joven conforme al corazón de Dios? Casi ninguno. Por allá uno levantó la mano. Un joven conforme al corazón de Dios, David lo podía decir. Y miren, digamos que la red social de David en el cielo desde el principio estaba enmarcada así. Cuando Saúl falla y Samuel está llore, que llore y llore, que llore, el Señor le dice a Samuel, deje la chilladera. Ya yo me cansé de Saúl y me he levantado un joven conforme a mi corazón. Ve a la casa de Isaí. Es decir, desde el principio David tenía esa referencia. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Que con David no termina la historia. Obviamente hoy no voy a tocar esa parte, pero si usted lee en Hebreos 11, ahí hay jóvenes y personas referentes para la sociedad, los grandes héroes de la fe. Pero ¿cómo nosotros llegamos a ser jóvenes influyentes y referentes? ¿Cómo? ¿Cómo podemos alcanzar ser referentes en nuestra sociedad? Ser influyentes en la sociedad, lograr influenciar nuestra sociedad.
Porque lamentablemente muchos creen que para lograr influenciar nuestra sociedad, cristianamente hablando, en una cosmovisión cristiana, necesitamos ser pastores. Y no todos están llamados al pastorado. Pero probablemente tú desde tu parte de laboral, probablemente algunos aquí son psicólogos, contadores, políticos. Probablemente algunos aquí son cantantes, escritores, no sé, el área que sea, desde allí tú puedes ser influencia. Daniel fue influencia en la política. José fue influencia en la política. Pero ¿cómo? ¿Cómo lograron? ¿Cómo David también logró ser un influyente, un referente, aún hasta nuestros días? Lo primero que tuvo David es que tuvo, y que debemos tener nosotros, es que debes tener clara tu identidad en Dios. ¿Qué debemos tener? Clara nuestra identidad en Dios. No voy a leer toda la historia, pero todos conocemos aquí la historia de David y Goliat. David llega donde sus hermanos, y sus hermanos primero lo desprecian. ¿Tú qué haces aquí? Vete para allá, cuidar las ovejas. Y David los ignora y se va donde Saúl. Y le dice a Saúl, yo quiero pelear. Ese gigante no va a venir a amenazar a los hijos de Israel. Yo quiero pelear. ¿Qué es lo primero que hace Saúl? Saúl le pone las vestiduras de él a David. ¿Sabe que las vestiduras representan quiénes somos? Tú llevar las vestiduras de alguien, miren, cuando usted le dice a alguien, yo quisiera estar en tus zapatos, es, quisiera ser tú. Las vestiduras representan identidad. ¿Sabe que Saúl creyó que David iba a vencer a Goliat con la identidad que él tenía? Pero David, ¿qué fue lo primero que hizo? Se despojó de esas vestiduras. Y David dijo, no. Yo he vencido esta batalla de otras maneras, porque el Señor está conmigo. David tenía clara su identidad en el Señor. David tenía claro quién era él en el Señor. Él entendió que él no era Saúl, que él era alguien diferente. ¿Sabe? El mundo nos ha intentado colocar vestiduras a nosotros como jóvenes. No sé qué vestiduras te hayan colocado a ti. Probablemente te hayan colocado una vestidura de que tú eres, no sé, alguien sin amor. Pero tú realmente no eres eso. ¿Por qué? Porque tu identidad debe estar en el Señor. Tu identidad debe estar clara en el Señor. Miren, cuando David llegó ante Goliat, Goliat dijo, lo voy a decir como dice la Biblia, y viene a mí como si yo fuera un perro con palos, ¿qué se cree? Y dice la Biblia que empezó a maldecirlo en el nombre de sus dioses. ¿Por qué? Porque es que el enemigo, cuando ve que tú vas creciendo y cuando ve que tú tienes una identidad clara en Dios, lo primero que va a querer hacer es maldecir quien tú eres en Dios. ¿Sabe que el pecado no comienza cuando fallamos ya? Por ejemplo, el pecado, la pornografía no comienza cuando tú ya le das clic a la página, no. ¿Sabe dónde comienza? Cuando tú empiezas a perder de vista tu identidad. A Jesús, saltemos muchos años después, cuando Satanás se le apareció en el desierto, ¿qué fue lo primero que Satanás le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque es que el enemigo lo primero que va a querer destruir de ti es tu identidad. Goliat lo primero que quiso destruir de David era su identidad. Pero David tenía claro quién era en Dios. Y David le dijo, no. Yo aquí no vengo, estos palos, no. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú tienes claro quién es tu identidad. Miren, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Les voy a dar una tarea para cuando puedan en su casa. Léanse Efesios capítulo 1. Allí
el apóstol Pablo nos hace un resumen de quiénes somos en Dios. Y cuando el enemigo quiera venir, recita el Efesios 1 y de verdad eso se va a calmar. Porque es que tú eres redimido, tú eres comprado por la sangre de Jesús, tú eres salvo, tú eres santo, tú eres justo, tú eres bendito, tú eres príncipe, tú eres princesa, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y nadie puede decirte lo contrario. A veces la gente ha querido desestimarte diciéndote tú no vales nada, tú no sirves para nada. Pero hoy yo vengo a decirte lo que el Señor dice de ti, que si Él te creó fue por un propósito. Y si Él te creó es porque Él puso su identidad en ti, porque tú llevas el nombre de Cristo en ti. Pero ¿por qué es importante tener una identidad clara? ¿Por qué? Primero porque nos da propósito. Una identidad clara nos da propósito. ¿Saben cómo podemos hallar nuestro propósito en la vida? La palabra. Miren, una vida sin la palabra, vivimos desenfocados. Y quiero ser claro en esto. ¿Por qué? Lamentablemente, digamos, la cosmovisión actual del mundo ha metido a los jóvenes en un pensamiento que leer la palabra es aburrido, es perder el tiempo, es un libro histórico, mejor me veo la película. No, o sea, pero sí existen series muy buenas de la Biblia que recomiendo. Pero o sea, nos ha metido en esa atmósfera de que yo ¿para qué voy a leer la Biblia? Eso es una pérdida de tiempo, es un libro anticuado, su lenguaje es anticuado. Pero ¿saben algo? Que la Biblia, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben por qué muchas veces estamos perdidos, desorientados? Porque no tenemos una lámpara que nos guía. Cuando tú tienes una identidad clara en Dios a través de la palabra, te da propósito. Todos nacieron por un propósito. Todos nacieron por un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Búscalo en el Señor. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Saben por qué a veces nos aburrimos en nuestro vivir? Porque perdemos de vista nuestro propósito. Perdemos de vista quiénes somos. Miren, David tenía un propósito. Y ahorita voy a hablar sobre él. Desde que David fue ungido como rey de Israel, había un propósito. Había un propósito claro. Jesús vino a la tierra con un propósito claro. ¿Sabe que tú estás aquí por un propósito? Tú estás aquí por un propósito. Dice la Biblia en Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos propósito de vida. En cada uno de nosotros hay un propósito eterno que ha sido lastimado, que ha sido dañado, que probablemente por las circunstancias, por cómo vine al mundo, por cómo nací, por la familia en que crecí, probablemente fue lastimado y tú digas, yo no sirvo para nada en esta vida. No. En ti hay un propósito. Y si tú estás aquí, si tú sigues vivo, es porque el Señor tiene grandes cosas contigo. Es porque el Señor aún tiene grandes cosas para ti. Pero no solo propósito de vida, sino que también tener una identidad clara te da proyección de vida. Te da proyección de vida. ¿Sabe? Una identidad clara nos da un proyecto de vida claro. Ahora, aquí sí que peor. Si no tenemos un propósito claro, menos voy a tener un proyecto de vida claro. Miren, algunas veces uno le pregunta a alguien, mira, ¿tú qué quieres de aquí a 5 años? Pues ahí lo que vaya saliendo, ¿no? No, por ejemplo, a un adolescente tú le preguntas, ¿tú qué quieres estudiar? Pues ni idea, ¿no? Mi mamá me dice que sea contador, que sí tengo cara de contador, cuando ni es bueno para matemáticas. ¿Por qué? Porque es que cuando perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro proyecto de vida. Y les voy a decir esto. No solo tu proyecto de vida, pregúntale a Dios cuál es el proyecto de vida de Él para contigo. Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo con vosotros,
planes de bien y no de mal. Les voy a decir esto, el plan de vida que Dios trazó para ti es un plan de bien y no de mal. No es un plan de muerte, es un plan de vida. No es un plan de fracaso, es un plan de éxito. Tú no estás llamado a fracasar. El plan de Dios contigo, estás llamado a triunfar. David tenía claro su proyecto de vida. Y miren, cuando tú tienes claro tu proyecto de vida, te voy a decir esto, tú no tienes envidia de la gente. Acontece que Saúl perdió por completo su proyecto de vida. Saúl lo perdió por completo. Por eso cuando volvieron de derrotar a Goliat, resulta que salieron unas danzarinas, como mis amigas aquí, pero ellas cantaban también. Y salieron danzando y cantando y decían, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Pues a nuestro amigo Saúl esto como que no le hizo mucha gracia. Y empezó una persecución para matar a David como fuera el lugar. ¿Por qué? Porque es que cuando tú pierdes tu proyecto de vida, tú empiezas a tener envidia de los éxitos de los demás. De los éxitos de los demás. Miren la diferencia de David. Porque es que cuando tú tienes claro el proyecto de vida, más bien tú respetas. Aunque la persona que está en tu proyecto de vida, digamos, hay alguien en tu proyecto de vida que no está bien, pero tú respetas porque tú dices, si el Señor lo dijo, lo hará. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces y ninguna de las 2 veces lo mató. Porque David decía, yo sé que yo voy a ser rey, ese es el plan de Dios para conmigo, pero yo no voy a ser rey así. Si el Señor lo dijo, de alguna manera Dios lo hará. Y así es contigo. Ten confianza que Dios tiene un plan contigo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero no solo la identidad clara. Lo segundo, y en esta enseñanza es corta porque en esto sí quiero detenerme. Y ahorita quiero que oremos al Señor. Lo segundo que tuvo David como un joven influyente y referente es que tuvo hambre por Dios. Y es el segundo punto, ten hambre por Dios. Ten hambre por Dios. ¿Cuál era el propósito de David desde que fue ungido rey de Israel? Resulta que cuando Saúl llegó al reino, se llevaron el arca a los filisteos. Y a Saúl ni le importó dónde estaba el arca. ¿Qué fue lo primero que hizo David cuando llegó al reino? Traer de nuevo el arca. ¿Saben por qué? Porque para David lo más importante era la presencia de Dios. Para David lo más importante era la presencia de Dios. Miren, a todos los que están aquí, a todos los que nos ven, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Saben que David falló? Porque David las embarró. Pero cuando tú lees los salmos, una de las cosas que más decía David era, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni apartes de mí tu rostro. Porque para David lo más importante era que Dios estuviera con él. Era que Dios estuviera con él. A veces, y ahorita que estábamos orando, sentí el Espíritu del Señor que me hablaba y me decía que Él se siente triste ante muchos jóvenes que están sin hambre por Dios, que vienen a los servicios porque quiero escaparme de mi casa, pero no vienen por un hambre genuina por Dios. Hoy en día el buscar a Dios lo han reducido o nos lo han reducido a un simple momento. ¿Sabe qué es constante? Dios camina contigo constantemente. David estaba desesperado por su presencia, a tal punto que hay 2 salmos donde él escribe. En uno escribe, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y en otro dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela. ¿Saben por qué? Porque él tenía hambre.
porque él entendía que lo primordial en su vida era la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han podido fallar, pero no les ha dejado de importar si la presencia de Dios está o no? A veces lo que más importa es, que nadie sepa lo que hice, porque si no. Pero ¿a cuántos nos ha importado, Señor? No apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Yo le decía al Señor, mire, les voy a confesar, me le atreví a decirle al Señor, orando por el servicio, le dije, Señor, si tú no estás, miren, haga lo que tengas que hacer, si tú no estás, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que el servicio se dé. ¿Por qué? Porque miren, esto que estamos haciendo acá, sin Dios, es una mera reunión. Porque lo único que puede transformar tu vida y tu familia es el hambre por el Señor. Es el hambre por Dios. David tenía hambre por Dios. David tenía hambre por Dios. A veces estamos más enfocados en nuestros deseos, en nuestras peticiones, que en Dios. Miren, dice la Biblia en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Enfócate en adorar a Dios y Dios se encargará de ti. No. Enfócate en adorar a Dios y Dios se encargará de ti. Ven con hambre por Dios. Ven con hambre por Dios. En tu habitación enciérrate a buscar a Dios. Enciérrate a buscar a Dios. Miren, Dios no es un Dios lejano. De hecho, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está cerca y Dios está aquí. Y la única manera es que tú te acerques a Él. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Y acércate a Dios sinceramente. Miren, acercarse a Dios. Yo pongo el ejemplo y si ya me han escuchado, bueno, me vuelven a escuchar. Yo pongo el ejemplo de lo siguiente. Para aquellos que no saben, mi papá, aparte de ser el pastor de la iglesia, pues mi papá es el pastor principal de la iglesia. Como mi papá en casa, lo trato como mi papá. Y aunque es mi pastor, a la vez, yo en casa yo no llego donde él, excelentísimo pastor. Pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano, vengo ante ti, humildemente y de rodillas, hoy, en este momento. No, o sea, yo llego, hola papá, quiero plata, no mentiras, pero, o sea, yo llego, hola papá, ¿cómo estás? En confianza. ¿Sabe que con Dios es así? Miren, a veces uno dice, ¿cuántos se han sentido mal porque se duermen orando? Yo levanto mi mano, sí. ¿Se han sentido mal porque se duermen orando, cierto? Les voy a hacer esta pregunta. Cuando ustedes eran niños y estaban hablando con sus papás o algo y se quedaban dormidos en las piernas de ellos, mi pregunta es, o los que son papá, si su hijo se queda dormido en sus piernas, su hija, ustedes le van a decir, mire, despiértese que estamos hablando. No, yo creo que no, ¿no? Yo creo. ¿Ustedes qué hacen normalmente los papás? Ay, se durmió. Y lo consienten, lo acuestan. ¿Saben? Ahora, no estoy dando a que se duerman siempre que oren, ¿no? No, el pastor Isa dijo que nos podemos dormir. Pero, o sea, si les ha pasado, no sé, miren, Dios lo que quiere es que lo busques. Y aunque estés cansado y te duermas, saben que muchas veces hay personas que no pueden dormir en paz, pero se acuestan orando y se quedan dormidos orando y de repente cuando se dan cuenta, durmieron toda la noche en paz, porque el Señor cuidó, porque el Señor dijo, Él se acercó a mí, yo me acerco y cuido de su sueño. Y ante Dios acércate sinceramente, no de verdad, tan sinceramente que aún si no tienes ganas de orar, acércate a Dios y dile, Señor, la verdad es que hoy vengo sin ganas de orar, pero no quiero dejar de hablar contigo. Y ahí ya estás orando. Dice el Salmo 51, Él ama la verdad en lo íntimo, porque Dios ama que tú seas sincero. Dios ama que tú seas sincera. David era sincero con Dios. Miren, tan sincero que yo digo, yo no me atrevería a decirle a Dios, bueno Señor, ¿hasta cuándo? O sea,
¿Hasta cuándo tú vas a estar así de quieto? Levántate. Miren, yo le digo eso a Dios y a los 2 minutos estoy: Señor, perdóname por hablarte así, sí, de verdad, lo siento. Pero si usted lee en los Salmos, David a veces le escribía: Señor, ¿por qué estás escondido? Señor, hasta le dijo: ¿por qué me has abandonado? Yo creo que cuando David llegó al cielo, Dios le dijo: ahora sí, ven y arreglemos. ¿Por qué? Porque David era sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Eso es orar. Orar es ser sincero con Dios. Obviamente, hay una parte de adoración que ya es algo más ceremonial, que es levantar el nombre y quién es Dios por lo alto. Pero si tal vez no eres de los que sabe adorar, sé sincero con Dios. Simplemente acércate y dile: Señor, mira, la verdad, hoy he estado con una pereza de orar. Ahora, no te tienes que arrodillar siempre. Puedes estar de pie, puedes estar sentado, pero habla con Dios. Ten hambre por Dios. Ten hambre por Dios. Miren, el Señor hace unos meses me habló de que Él iba a traer un avivamiento por los jóvenes, por medio de los jóvenes. Pero sabe, ese avivamiento va a comenzar con gente hambrienta por Dios. Quiero que te coloques sobre tus pies. El Señor nos llama a ser de influencia en la sociedad. Sabe, debemos tener nuestra identidad clara en Dios para poder obtener un propósito y un proyecto de vida claro en Dios. Pero también debemos desarrollar hambre por Dios, desesperarnos por Él. Desesperarnos por Él. Que si decimos: hoy va a ser viernes de oración, ay, no voy. No. Que estemos dispuestos a buscar al Señor.